Hola, ¿quieres conocer el caso de don Roberto? La dirección del colegio está preocupada por el aprendizaje de sus alumnos, pues todos los estudiantes necesitan hacerse competentes, considerando aquellos conocimientos y habilidades que serán útiles en el futuro. Por ello, determinan de vital importancia la incorporación de metodologías que favorezcan al desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. La dirección propone al profesorado la incorporación de actividades de aprendizaje activo e inductivo. Para ganar tiempo, promueven la adopción de un modelo Flip Learning vinculado al aprendizaje basado en problemas, que favorezca el aprendizaje de calidad. La dirección aspira a que esto sirva para que los alumnos adquieran y ejerciten competencias, capacidad de aprendizaje autónomo y también para fomentar la colaboración entre los profesores de diversas materias, al menos en cada nivel. Don Roberto es un compañero de la vieja escuela. Considera que lo más importante es la transmisión de los conocimientos propios de su asignatura y que su misión es lograr que sus alumnos aprendan los contenidos del programa. Don Roberto siempre ha trabajado a su aire y de su modo individualista. Para él, su trabajo consiste en explicar lecciones, poner ejercicios a sus alumnos para que aprendan a superar las preguntas que les pondrá en los exámenes, vigilar a los que flojean y ver cómo puede apoyarles para que alcancen el aprobado y punto. Sin embargo, dado que la apuesta del centro es clara y las directrices son imperativas, don Roberto se da cuenta que el momento de adaptarse a los nuevos usos ha llegado y que las opciones son adaptarse o prejubilarse. Don Roberto, pese a su veteranía, pide ayuda a sus compañeros para poder afrontar este cambio metodológico. El jefe de estudios pide a los compañeros del área que ayuden a Roberto a afrontar el cambio. ¿Y cómo podemos ayudarle? Actualidad, ya no existen clases memorísticas, repetitivas, por las que solo habla el docente y los estudiantes son sometidos a un exceso de información que no procesan ni entienden y se sienten aburridos porque están relacionadas a las nuevas tecnologías. Pero esto no es un problema del docente, sino que van enseñando de la misma manera que aprendieron de sus anteriores profesores. Pero el problema es que se sigue repitiendo y esto debe cambiarse. La escuela tradicional debe cambiarse, pero es un desafío para los docentes. Este tipo de proyecto que se aplica en la institución educativa, para algunos docentes es fácil adaptarse, pero para otros es muy difícil, como le puede suceder a don Roberto. Si no conoce y domina las nuevas metodologías, puede caer en un grado de frustración. Para que no suceda esto, como el docente no tiene mala actitud, tiene una buena predisposición, solo necesita que se lo capacite. Es decir, no puede haber una buena educación sin haber una buena comunicación. Además, para que el docente pueda empezar a ser creativo e innovador, debe tener el coraje de ser protagonista, de cambiar la historia que queremos construir en esta sociedad y cambiar la realidad. En este caso se puede hacer una sensibilización y mostrar cuáles son las ventajas de las actualizaciones docentes, lo que incluye conocer el contexto de la sociedad, ya que la sociedad puede ser una fuente de conocimiento e información. También se destaca la importancia de conocer a los estudiantes, ya que mediante ese conocimiento se pueden identificar los tipos de aprendizaje que puede poseer cada uno, y así logran adquirir conocimientos, valores, costumbres y establecer estrategias que ayuden en este proceso. Reconocer a los estudiantes y el contexto de la sociedad los ayudará a desenvolverse e integrarse como personas productivas. Del mismo modo, la formación constante lo que traerá consigo es una transformación de la mentalidad y por ende la disposición de una mejor calidad docente, que lo guiará hacia la apertura, tolerancia y respeto basado en la comunicación. Para que todos estos beneficios sean posibles, se debe buscar ayuda para generar el cambio que puede ser guiada o apoyada por otros docentes, pero que estos docentes tengan en cuenta la educación
como un proceso de socialización de los individuos y que al educarse una persona asimila y aprende conocimientos, lo cual también implica una concienciación cultural y conductual. A su vez que tenga presente que la educación está representada en nuestras acciones, sentimientos y actitudes, y más no únicamente en la transmisión de conocimientos. Margaret Mead dijo: a los niños se les debe enseñar a pensar, no en qué pensar. Don Roberto tiene que apropiarse de esta pequeña, pero a la vez grande. El cerebro de los niños es privilegiado, que si se les enseña a utilizarlo, van a aprender a pensar de una manera correcta. Y para ello es necesario saber de neuroeducación. Francisco Mora, un doctor en neurociencia, decía que cambiar la educación sin conocer la neurociencia es como querer hacer un guante sin conocer la mano. Y quisiera contar una historia que escuché hace algún tiempo. Un señor se fue a una cena con su esposa y dejó a sus hijos con unas niñeras. Pero al regresar de su salida, encuentra a una de ellas ahogada en la piscina. Esa noche, acostado en la cama, sin poder dormir, lo único que hacía era pensar en la mujer muerta. Las imágenes se resurgieron, el cuerpo, la mente, la culpa, los hubieras corriendo por su mente. En fin, siguió así durante mucho tiempo, hasta que amaneció y empieza a recordar los momentos buenos y felices, las vacaciones, los juegos, las risas que se vivieron en aquella piscina, y poco a poco ese trauma empezó a desvanecerse. ¿Y por qué les cuento esta historia? Lastimosamente así nos pasa, y quizás es el caso de don Roberto. Nos quedamos enfocados en los malos momentos o en los problemas que estamos atravesando, que no vemos el horizonte y no buscamos las salidas correctas. Queremos cambiar el mundo, queremos una mejor sociedad, una mejor educación, conocimiento o valores. Esas preguntas dan vueltas en nuestra cabeza a diario. Pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y debemos optimizar la educación sabiendo que el conocimiento se adquiere por los sentidos y las emociones. El problema en el caso de don Roberto es básicamente la adaptación al cambio de las nuevas metodologías para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, las cuales se centran en el aula invertida vinculada con el aprendizaje basado en problema. Aquí es importante mencionar que en estas estrategias se fomenta el desarrollo autónomo, permitiendo al individuo participar de manera activa y ser el responsable de la construcción de su propio conocimiento. También se debe motivar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, se evidencia el interés por parte de los directivos para formar a sus alumnos en base a los conocimientos y habilidades que realmente les sean útiles en el futuro. Para esto se ha tomado la decisión antes mencionada. Se deja en claro las ventajas y su finalidad de este cambio. Por ello, don Roberto debe dejar de lado su ideología de enseñanza y acoplarse a la nueva acción que han implementado los directivos del colegio. Tal acción, tomada de parte de la dirección, aporta sin lugar a dudas un nivel de seguridad, independientemente de que todo cambio ya conlleva por sí solo estrés y ansiedad, provocando incluso alteraciones en nuestro ánimo y en nuestras relaciones interpersonales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los cambios son escenarios comunes a lo largo de toda la vida, que nos permiten aprender y crecer como personas. El mundo va evolucionando día a día, a medida que se dan los avances tecnológicos. Por tal motivo, la educación no puede quedar de lado o desactualizada. La misma va dejando poco a poco atrás el papel y el lápiz, abriendo paso a una educación más dinámica y creativa, con el uso de plataformas web y muchos otros recursos tecnológicos. De esta manera, las necesidades de los alumnos serán cubiertas con una mayor eficacia. Lo importante ante un proceso de cambio es que nos demos cuenta y estemos convencidos de que hay que adaptarse al mismo, pensando en los aspectos positivos que generará la transición, como por ejemplo un mejor ambiente de trabajo, o lo más importante en este caso, el cambio le permitirá a don Roberto ser una persona más competente en su labor diaria. Quien tal vez al inicio estuvo en etapa de negación y defensa mediante la justificación de su metodología de enseñanza y evaluación, pero finalmente puede aceptar la realidad que lo rodea,
y está dispuesto a implementar una nueva metodología que ha sugerido la dirección, es así como don Roberto debe asumir el reto de manejar una nueva metodología con el uso de las TICs, para poder orientar a los estudiantes y que transformen el conocimiento de acuerdo a su realidad y entorno en el que viven. Es decir, ser originales para poder fortalecer y desarrollar sus cualidades y destrezas. Además, deben utilizar estrategias pedagógicas y didácticas, facilitándoles sus métodos y recursos variados que permitan dar respuestas a diversas motivaciones, intereses y capacidades. Por tal motivo, adaptar todo lo necesario para poder lograr y alcanzar los conocimientos y las destrezas, valores que se consideren mínimos. Por eso que en este caso no se ve como un problema en sí realmente, ya que hay una actitud abierta al cambio por parte de don Roberto, y el hecho de que los compañeros de trabajo le puedan brindar ayuda para guiarlo al proceso de aprendizaje correcto, de tal manera que con ayuda de ellos, sus experiencias y sus conocimientos, los cuales han sido transmitidos a sus estudiantes de una manera eficiente, pueda ser comprobado, y evidenciando también que se ha logrado colaborar con el desarrollo de las competencias de sus educandos, siendo un reto para don Roberto, quien al solicitar ayuda está mostrando su predisposición a formar parte del cambio educativo. Y esto también pues se podría decir que es un reto para sus compañeros, ya que van a trabajar con, se podría decir, un conocimiento actualizado en cuanto a metodologías y estrategias para poder llegar a sus estudiantes. Uno de los aspectos más relevantes es la disposición al trabajo riguroso y el compromiso profesional. Este aspecto permitirá la integración de los docentes en dicha institución educativa. Los docentes en las escuelas día a día se enfrentan a nuevos desafíos, pero aún así no se convierte eso en un obstáculo, sino que más bien se cumple el reto de que el docente trate de solucionar los problemas que día a día se dan en las aulas de clase. Es por esto que los docentes tienen una convicción respecto a la potencialidad transformadora de la educación que ellos imparten día a día. Es por esto que aún así existen falencias en las instituciones educativas. La preparación de los docentes realmente no siempre suele ser excelente, existe mucho el ausentismo laboral. Este término es relacionado al bajo rendimiento que se da por parte de los docentes, es decir, que no se brinda una educación de calidad ni se adquiere por parte de los estudiantes un aprendizaje significativo. Pero también hay que rescatar a aquellos docentes que brindan todo de sí y tratan de ser siempre exigentes tanto con sus estudiantes y consigo mismo, y de esta manera logran un aprendizaje totalmente efectivo y una educación de calidad. Aún así, se adaptan a cada uno de los recursos que tienen y tratan de adaptarlos a la clase que vayan a impartir, y de esta manera tratan de adaptarse al ambiente que ellos están, y de esta manera los estudiantes podrán adquirir aquel aprendizaje. Es importante recordar que día a día también el docente tiene altas expectativas sobre sus alumnos, ya que no solo el docente es el que está desafiándose día a día, sino que también el estudiante. Y su visión en sí es de mejorar la educación, de mejorar aquel aprendizaje que se imparte día a día. Muchas de las veces el docente no se logra comprometer consigo mismo, pero este aspecto es importante porque logra mejorar el clima de las relaciones, ya sean de aceptación, de equidad, de confianza, solidaridad y el respeto que se debe tener en un aula de clases. En lo que concierne a los ejes de aprendizaje,
Hay profesores que ante las carencias que día a día perciben en sus estudiantes y en el entorno comunitario en el que se desenvuelven, se sienten presionados para adoptar roles que exceden la labor pedagógica y pasan a ser psicólogo, orientador familiar, trabajador social, supervisor de salud, gestor cultural. Responden a estas múltiples demandas que reciben con mayor o menor efectividad, pero en el proceso se desgastan y son presa de una creciente sensación de agobio, en medio de la cual la misión docente que le es propia se va desperfilando. Esto no debería ocurrir en los profesores. Se tiene que tener claro que en el único espacio en el que existe una responsabilidad es en el aula, y el único rol en el que no son reemplazables es en el generador de aprendizajes. Por lo tanto, se deben volcar a un profesionalismo y esforzarse por crear un clima en el aula que sea grato y así favorecer el aprendizaje, brindando afecto e inculcando hábitos y autodisciplina en estudiantes. Al concentrar sus mejores esfuerzos en aquello sobre lo que sí tienen control, provocan un impacto positivo y esperanzador en las vidas de los alumnos y sus familias. Las clases tienen que ser exigentes en lo académico y procurar que sus estudiantes tengan la oportunidad de aprender todo lo que el currículo nacional define como mínimo. Concebir estos aprendizajes como un proceso que comienza con la adquisición de las capacidades fundamentales. Le sigue lo que es la incorporación de ciertos aprendizajes básicos, para solo entonces abrirse a la exploración y la creatividad más autónoma de los educandos, lo cual es posible cuando existen capacidad de aprender y conocimientos orientadores. Por otro lado, tenemos también lo que es trabajo en equipo. Los profesores no deben trabajar solos, tienen que demostrar su trabajo y compartir las buenas ideas con sus colegas. Cuando surgen problemas, se apoyan mutuamente con datos, materiales didácticos, sugerencias y juntos preparar proyectos y buscar recursos en el entorno. Deben evaluar colectivamente los resultados de su trabajo e identificar cuáles son las metodologías más efectivas, aprendiendo de sus errores. Se dan ánimo y celebran sus logros. El trabajo colectivo es concebido como una instancia de aprendizaje entre pares. También tenemos lo que es la evaluación, que los profesores deben evaluar constantemente el logro de los aprendizajes que se han planteado y trabajar con ellos hasta conseguirlos. Hay docentes que le dan importancia a los resultados de las mediciones nacionales y las utilizan como referentes para saber cómo están sus alumnos y qué deben hacer para mejorar. Incluso, en muchos casos, realizan varias acciones destinadas explícitamente a preparar a sus alumnos, ayudándoles a familiarizarse con el tipo de aprendizaje que las pruebas demandan y permitiendo a los profesores saber qué aprendizajes deben reforzar. Nada al azar. Si algo distingue el labor del docente en la escuela efectiva es que no deja nada al azar. Planifican una de sus clases mediante la interacción pedagógica en una de sus actividades, desarrollando y manteniendo el ritmo del aprendizaje constante. No improvisan, logran que sus alumnos adquieran aprendizajes que sean relevantes y significativos. No es fácil, menos aún en el contexto de la pobreza. Los niños y niñas se encuentran en un proceso de formación. Los mismos fundamentos de aprendizaje escolares aún son sólidos, heredados o son centrados en los códigos simbólicos que la escuela implementa. Por ello, los docentes de estas escuelas realizan un intenso trabajo que ayuda a que los estudiantes puedan tener en su formación académica. Otro punto que se destaca es la estructura de los docentes. Los docentes realizan una estructura independientemente de las metodologías que se emplean en un conjunto de prácticas que son muy comunes en la mayoría. Tenemos los objetivos de aprendizaje que son claramente explicados al inicio de cada una clase. Cada clase se enlaza con la anterior. Las actividades son un refuerzo que ayudará en el aprendizaje de cada niño, que se va a lograr y que son buenos y que son aprovechados en la aula de clases.
Los profesores evalúan y supervisan y retroalimentan permanentemente cada una de sus clases. Variedad de metodologías y recursos. Escuelas y sus maestros entienden que muchas de las dificultades que enfrentan sus alumnos para aprender son consecuencias de las aplicaciones de metodologías. Por lo tanto, los maestros buscan alejarse de la educación memorística. Buen manejo de la diversidad. Para enfrentarse a la diversidad de situaciones entre alumnos que comparten una misma clase, estos docentes tratan de realizar un seguimiento lo más profundo posible de los avances y problemas que presenta cada alumno, adaptando metodologías. Buen manejo de la disciplina. Profesores de esta escuela atribuyen una gran importancia de la disciplina y logran generar a sus alumnos un clima y una buena comunicación, afecto y confianza. Los profesores permiten generar un clima de respeto, afecto y rigor entre docentes y alumnos y entre los mismos estudiantes. Para lograr una mejor formación docente, es responsabilidad de todos los que están involucrados en el desarrollo profesional de maestros y profesores, como los especialistas, formadores, administradores, políticos e incluso los futuros docentes que estén contagiados de optimismo, que tengan la certeza de que el cambio es posible, generando propuestas transformadoras y exitosas, mejorando la formación de los docentes y de los especialistas que están contribuyendo a la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo, adquiriendo una cultura innovadora, mirando hacia un enfoque de formación basada en competencias más que en conocimientos, teniendo claro que el rol docente y del estudiante busca acercar el compromiso hacia una construcción colectiva y formadora de profesionales, de especialistas, capaces de adaptarse a cambios y a nuevas situaciones. El cambio es posible si los centros de formación docente impulsan a la construcción social para obtener y utilizar conocimientos, destrezas, conductas, actitudes y valores que aumenten las capacidades profesionales, formando nuevos métodos de trabajo y de saberes específicos, incrementando las expectativas de supervivencia y el desarrollo de la organización, aprovechando las potencialidades de las tecnologías de información y la comunidad para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que sea adaptada a las necesidades de los estudiantes. Pero cabe mencionar que el cambio es posible si cada uno de los docentes y especialistas buscan transformarse y actualizar sus conocimientos de manera autónoma para poder mejorar el proceso de enseñanza y hacer lo mejor en sus clases y obtener resultados positivos y por ende una educación de calidad. Los profesionales de la educación realizan funciones pedagógicas de apoyo al sistema educativo, siempre con el objetivo de brindar una educación de calidad. Las funciones pedagógicas y de apoyo al sistema educativo son referidas siempre a la intervención pedagógica, es decir, su tarea es resolver problemas pedagógicos que surgen en el sistema educativo y sus actores, y que se da mediante el crecimiento del mismo y del conocimiento de la educación. Y así, de esta manera, no repercute el funcionamiento docente y se dificulte el logro social de una educación de calidad. Estos especialistas como pedagogos, psicólogos y psicopedagogos, entre otros, cumplen funciones importantes dentro de la educación, ya que realizan, proponen instancias, acciones y recursos, capacitan a los docentes, ya que la educación y el conocimiento cada vez varía. Los especialistas también desempeñan funciones importantes como supervisión e inspección técnica de la educación, orientación personal escolar y profesional, e innovación de modelos y proyectos para la atención educativa en función a la diversidad. Desarrollan proyectos y programas curriculares y de evaluación, y así lograr una educación de calidad en el cual los docentes se capaciten para mejorar su proceso de enseñanza.
mediante la aplicación de nuevos métodos y estrategias en función a las necesidades de los estudiantes. Los especialistas en la educación juegan un papel muy importante en la formación de los estudiantes, ya que en ellos son los encargados de diagnosticar, monitorear cada uno de los problemas de aprendizaje y las necesidades educativas especiales. Mediante su informe se proponen acciones y actividades que pueden mejorar el desarrollo de las destrezas y habilidades de los estudiantes, junto con los docentes encargados del aula de clase. Una propuesta innovadora que considero que ayuda en la involucración de estos especialistas en cada una de las actividades de los docentes es realizar charlas, foros, debates y conferencias que estos ayudan a crear un sentido de concientización y reflexión para que sepan qué tan importante es su participación en la ayuda de conocer las características individuales de los estudiantes, como sus conocimientos, su desarrollo cognitivo y emocional, sus intereses y su experiencia. Y de forma grupal, cada una de las relaciones que tienen, las afinidades, su experiencia en el trabajo, en el grupo y su participación en todo este fenómeno que es la sociedad. Por otro lado, también es importante diagnosticar cada una de las necesidades de la formación del colectivo y de los estudiantes que se dirigen a la formación, teniendo en cuenta cada una de sus características y sus exigencias legales y sociales. Y así preparar estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas en la educación de los niños y así puedan defenderse en el mundo actual que vivimos. Ahora bien, una vez que estos especialistas trabajen en la búsqueda de cada una de las actividades, se puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Es imprescindible que trabajen con cada uno de los docentes y padres de familia de una forma activa para ver cuál es su forma y su estilo de aprendizaje y todos los niños del aula de clase. También dejando claro que esto no solo es un trabajo de los especialistas ni los docentes, sino que se tiene que trabajar con los padres de familia y todos los que conforman las unidades educativas o representantes legales de los niños, para que mediante ello se fomente un aprendizaje significativo y se pueda llegar a una educación de calidad. La participación de los padres de familia en la escuela existe hace 20 años atrás, como los consejeros escolares de la participación social y la Asociación de Padres de Familia han visto cómo ha tomado relevancia hoy en día este papel en la política de la escuela. Cabe mencionar que anteriormente los padres en los años 90 tenían 3 veces más tiempo que hoy en día, considerando los siguientes aspectos. Colaboraban en las aportaciones de la aula, en las actividades que participaban sus hijos, también colaboraban monetariamente. No obstante a esto, hoy en día se ha visto que más relevancia que los padres interactúen en la relación de la escuela. ¿Por qué razón? Ya que hoy en día los padres, por el labor diario de cada día y mediante su trabajo, han dejado sus hijos de lado y dejan que ese rol que deben desempeñar los padres lo realice el docente, dejándole todo el trabajo al labor docente que día a día se está aumentando más, considerando que debemos tomar en cuenta que los padres tienen que tener más interés y relación en el ámbito educativo. Cabe recalcar que siendo estas dos comparaciones, un antes y un después, vemos una diferencia muy, pero muy grande, en donde debemos tomar en cuenta estas dos diferencias y trabajar en una sola, y tomar en cuenta que los padres ayudarían mucho en su enseñanza y en su aprendizaje, que los padres interactúen más en una unidad educativa y estén relacionados más. A pesar de la falta real de la participación de la familia, al no tener en claro el papel que desempeñan, es frecuente que los padres solamente sean receptores de información y participen ocasional y puntualmente. Es por esto que la institución educativa deben tomarlos muy en cuenta ante los cambios que realicen, ya que el profesorado necesita de la colaboración de los padres para educar eficazmente, lo que convierte a la misma en un elemento muy importante para la calidad educativa,
que aporta a la profesión docente y apoya a las escuelas. En este mismo sentido, la participación en el ámbito escolar puede entenderse como una acción social que consiste en intervenir activamente en las decisiones y acciones con la planificación, actuación y evaluación de la actividad que se desarrolla en el centro y en el aula, con la finalidad de desarrollar un proyecto común. Además, Einstein establece la necesidad de una alianza entre escuela y familia, que ayuda al mejoramiento de la motivación de los estudiantes, una mejora en el equilibrio emocional, una mejora en el establecimiento de las relaciones sociales. Esta alianza tiene una responsabilidad compartida entre casa, escuela y comunidad para el desarrollo del aprendizaje del alumnado, de tal manera que tienen un apoyo de la dirección del centro, un clima de organización y una comunicación recíproca entre los miembros de la alianza. La participación de los padres en la enseñanza es clave para el éxito de los alumnos. Delgado, 2019. Es importante tener en cuenta el contexto donde se desenvuelven las personas, ya sea social, económico, cultural, entre otros, y su desarrollo integral, pues estos, junto con la familia, son algunos de los principales aspectos que pueden beneficiar o perjudicar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se enfatiza en que la intervención de los padres en la educación de los niños puede favorecer en muchas variantes, como por ejemplo reducir el absentismo, es decir, que se disminuyen en gran parte las faltas de los estudiantes a clase. Por otro lado, aumenta el rendimiento escolar, ya que se sienten más motivados a aprender si además tienen la guía de los padres de familia. Asimismo, gracias a una buena comunicación, se puede evidenciar un sano comportamiento en el salón de clases. Por último, y aunque suene extraño, tiende a mejorar el desempeño docente, que en este caso son los encargados de cambiar la metodología a beneficio del aprendizaje de los estudiantes. En todo el proceso de socialización y formación de los estudiantes, como docentes tendremos varios problemas con diferentes situaciones, donde se tiene que manejar con la debida delicadeza para que puedan surgir un mejor desarrollo de las competencias para el aprendizaje. Con diferentes metodologías, con propuestas innovadoras que sean factibles y viables en el desarrollo autónomo de los educandos, vinculados con las nuevas tecnologías que fomenten una mejor educación, más dinámica y creativa, buscando la originalidad en el desarrollo de sus cualidades y destrezas, dando respuesta a todas las necesidades de los estudiantes en su forma y estilo de aprendizaje. Como docentes, uno de los mayores retos y desafíos de la educación es la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas para poder llegar con el mensaje a los estudiantes y poder solucionar cada uno de los inconvenientes que se presenten en las aulas de clase, y dejar un poco el tradicionalismo y buscar nuevos modelos pedagógicos para crear un ambiente agradable de aprendizaje con aulas que tengan todos los materiales didácticos. También es importante manejar todo este proceso de formación de los estudiantes con todos los miembros del cuerpo docente para poder saber con qué tipos de estudiantes vamos a trabajar y sobre todo ver sus fortalezas y debilidades al momento de pasar de un año a otro. Por lo tanto, como docente buscar nuevas estrategias de aprendizaje acorde al grupo de niños que vamos a trabajar y enfrentar en nuestra vida laboral. Considero que todos los miembros de las unidades educativas tienen que estar innovando con nuevas metodologías de aprendizaje en los estudiantes, trabajar con todos los especialistas, tales como psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, etc., para ver cuáles son los problemas de aprendizaje y cómo trabajar con actividades didácticas para mejorar su aprendizaje y también estén incluidos en la vida social normal de todos los estudiantes. Y por último, trabajar con los padres de familia para que estén pendientes y controlar cada una de las situaciones y eventos que viven los niños en su diario escolar. Fomentar su aprendizaje con los docentes y especialistas y crear un triángulo de comunicación para que todo el trabajo que se realice sea de calidad.